Ante la exposición en contacto directo del padre César Pichenstein, vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil, respecto a las disposiciones constitucionales sobre el matrimonio y la familia, el Grupo Igualdad de Derechos Ya del movimiento LGBTI ha solicitado un espacio para su asesor legal, el constitucionalista y catedrático universitario, doctor Ramiro García. O sea, esto no es un derecho a la réplica porque el padre Pichenstein no ha ofendido ni tampoco se ha referido a nadie con información falsa o incorrecta. Es simplemente un espacio para analizar la propuesta del matrimonio gay en el Ecuador, sobre lo cual la Iglesia Católica tiene una posición que es la que consta en la Constitución de Montecristi. Doctor García, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted señala que la definición de matrimonio que consta en el inciso segundo del artículo 67 de la Constitución de Montecristi es un retroceso a la definición de matrimonio que constaba en el artículo 37 de la Constitución de 1998. ¿Por qué? Bueno, en la Constitución del 98 y en las anteriores se definía el matrimonio básicamente desde la libertad de los contrayentes, no desde el género de los contrayentes. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. El artículo 67 establece ya género de los contrayentes, una de las tantas paradojas de la Constitución de Montecristi, aparentemente muy progre, muy de avanzada en algunos temas. En este tema, sin duda, un retroceso. Pero más allá de que se diga hombre y mujer, la pregunta es cómo interpretar esa disposición constitucional. Si hay algo que está absolutamente claro para el derecho constitucional actualmente, es que un artículo de la Constitución no puede ser interpretado desde su propio texto solamente, sino en el contexto de todo el marco constitucional. Y el artículo 11 nos establece las reglas de interpretación. El 11.5 nos dice claramente que debe interpretarse, que toda interpretación debe ir hacia una mayor progresión de derechos. Pero por otro lado, el 11.2 también nos establece la igualdad y el que no puede existir discriminación en el ejercicio de un derecho. Otra cosa que se debe dejar en claro, el derecho no es un ente petrificado, el derecho está en constante evolución. Hemos visto cómo el derecho constitucional ha ido evolucionando en los Estados Unidos, en Europa, en los países, digamos que jurídicamente más avanzados del ámbito occidental. Y en todos estos se ha discutido y se ha logrado el que se reconozca la calidad de matrimonio de estas uniones entre personas del mismo sexo. Teniendo en cuenta una cosa, que el matrimonio, que en un principio se entendía solo como institución, ahora debe entenderse también como un derecho. Y ese es el gran paso. Usted justamente señala lo de la interpretación de la Constitución. La propia Constitución dice que prevalecen sobre la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos. Justamente. El movimiento LGBTI generalmente respalda sus afirmaciones sobre el matrimonio homosexual en las declaraciones de derechos humanos, pero resulta que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 17, protección a la familia, dice lo siguiente, numeral 1, dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Numeral 2, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Por supuesto. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su artículo 16, establece, numeral 1, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. El numeral 3, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Entonces las declaraciones de derechos humanos se basan en el derecho natural. Y también las religiones, los católicos, los musulmanes, los protestantes, las nacionalidades indígenas. Entonces, en este caso es la Pachamama, la madre naturaleza, Alá, Jehová, el que ha definido la situación por las leyes de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los cambios de sexo, la vaginoplastia puede transformar el pene de un varón en una vulva, pero no le puede hacer útero ni ovarios, que son los órganos reproductivos. Entonces, ¿por qué insistir en cambiar una definición legal que está dada por la naturaleza? A ver, vamos por partes. Ya. Primero, nosotros no tenemos ningún problema con el concepto de familia. Lo que sí me parece a mí, desde lo constitucional totalmente deleznable, es que se quiera circunscribir el concepto de familia a hombre con mujer. Una cosa es que los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer matrimonio. Sí, por supuesto. Los hombres y las mujeres tenemos derecho a contraer matrimonio. Yo voy 15 años de casado.
y he ejercido mi derecho. La pregunta es ¿por qué un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer no tienen ese derecho? En este caso estamos frente a ante un escenario claramente discriminatorio que atenta contra el 11.2 de la Constitución y contra los propios tratados y convenios que usted acaba de declarar. Recordemos, ya que se ha hecho referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, recordemos el fallo Atala Rifo versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete último de la Convención, en donde deja absolutamente claro que el concepto de familia no puede circunscribirse de ninguna manera a hombre y mujer. Y eso lo deja claro el intérprete máximo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Rifo versus Chile. Otra cosa, no confundamos criterios justnaturalistas de interpretación con criterios religiosos de interpretación, que son dos cosas totalmente diferentes. El justnaturalismo se basa fundamentalmente en considerar que existen estructuras suprajurídicas que permiten la interpretación, lo cual no necesariamente implica acudir a Dios o a criterios naturales a los que ya nos vamos a referir. Primero hay que entender que estamos en un Estado laico. Y eso es fundamental. Por lo tanto, los conceptos religiosos, por respetables que estos fueran, no pueden constituir una forma de precedente jurídico. En efecto, por eso nos referimos a los derechos humanos que son de carácter universal. Justamente, los derechos humanos de carácter universal nos establecen primero y sobre todo la igualdad y no discriminación. Ninguna persona puede ser discriminada en cuanto a su ejercicio de derechos por su orientación sexual. En este caso... Pero ¿qué hay la diferencia? En cuanto al matrimonio se establece claramente en las dos declaraciones que es entre hombre y mujer. ¿No? Y que es para procrear. Con todo respeto, no. Los tratados... ¿A qué momento habla de la procreación? Yo voy a ir a la otra parte... En ninguna parte habla de procreación. Justamente a la otra parte que se refiere a la discriminación. Porque si fuera... O sea, 2 segundos, Alfredo. Si se circunscribe el matrimonio a la procreación, entonces también sería ilegítimo el matrimonio entre dos personas que ya no estén en edad de procrear o que físicamente no puedan procrear. Esto sería una locura. Es decir, uno de los postulados... No, sí, es decir, dos personas de 70 años que deciden casarse, evidentemente no pueden procrear. Por lo tanto, de acuerdo a esas premisas, no podrían casarse. Eso no tiene lógica. El matrimonio es un derecho, y es un derecho que debe ser ejercido en libertad y sin discriminación, sin ámbitos de discriminación. No, pero vamos a la cuestión de las discriminaciones en la Convención y en la Declaración Universal de Derechos Humanos a que usted hace referencia, de ninguna manera se circunscribe a hombre con mujer. Habla de que hombres y mujeres tendrán derechos, sí, por supuesto, pero no dicen que uno puede ser hombre con hombre o mujer con mujer. Si quisiera decir lo que usted dice, lo hubiera dicho como lo decía el artículo de la Constitución del 98. Lo que pasa es que los tratados no dicen eso. Hay otra cosa que son las declaraciones sobre identidad de género de Naciones Unidas y de la OEA, que se refieren a leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. O sea, el derecho a no ser discriminados en el trabajo, en la salud, en la educación, en las libertades de expresión, de reunión, de asociación, e incluso discriminaciones en las familias que los someten a tratamientos médicos, en la misma comunidad, para impedir que las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans gocen de todos los derechos humanos. Entonces, eso es otra cosa. O sea, todos esos abusos deben ser combatidos. Hablemos de la Convención. Incluso fíjense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un relator para los derechos humanos de los LGBT. Justamente hablemos del sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos está compuesto por la Comisión y la Corte Interamericana, ¿verdad? Se basan fundamentalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención, como toda convención y tratado, es un conjunto de normas generales que requieren de interpretación a efecto de poder ser adecuadamente aplicadas. A partir de Almonacid Arellano versus Chile, 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece el control de convencionalidad, es decir, la obligación de que todos los actos, normas de un Estado suscriptor, como es el Ecuador, tienen que adecuarse a los estándares de la Convención establecidos por la Corte Interamericana. Y esa ha sido, por ejemplo, una de las peleas en materia de libertad de expresión. En materia de libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara cuáles son los estándares de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y esos estándares vemos que, por ejemplo, acá en el Ecuador no se cumplen y cada vez se cumplen menos. Pero en materia de derechos de la diversidad, en Atala Rifo versus Chile, ya la Corte Interamericana dejó absolutamente en claro que no se puede circunscribir de ninguna manera el concepto de familia a hombre y mujer, y que no se puede circunscribir tampoco el concepto de matrimonio a eso. Eso ya lo dejó totalmente en claro.
Por otro lado, el considerar a la homosexualidad como una desviación, por ejemplo, eso resulta ya totalmente superado. La pregunta es por qué de la salud. El asunto es que usted lo que la pregunta es por qué el matrimonio. Como constitucionalista plantea es una redefinición. Ya quisiera que fuera un planteamiento mío. Yo lo que hago es recoger un planteamiento del derecho constitucional que desde hace más de 30 años. Es suyo, pero como estamos hablando aquí entre los dos, entonces estoy refiriéndome a eso. Pero ¿qué es lo que resulta? Que plantear una redefinición, plantear hacer un cambio que existe desde hace más de 2000 años. Sí. Ha sido para procrear y vivir juntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el artículo 70, usted lo que está hablando es de interpretar la Constitución, o sea, una redefinición a partir de una interpretación. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución de Montecristi? En su artículo 68 establece que la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso a las condiciones y circunstancias que señale la ley generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Eso no se discute. Y el inciso segundo agrega: la adopción corresponderá solo a parejas de distintos sexos. Eso es otro tema que algún rato ya conversaremos. Pero es que eso es, por un lado existe el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, como hablábamos al comienzo, y por otro lado existe esta unión del mismo sexo, o sea, eso ya existe. O sea, ¿por qué es la insistencia en que dentro del matrimonio existe esta unión, cuando esta unión ya existe? Es simplemente otro contrato al que hay que darle otro nombre. Si bien porque las cosas tienen una definición, o sea, una mano es una mano, un periódico, un papel es un papel. Entonces el matrimonio es eso y la unión de hecho otra cosa. A ver, vamos diferenciemos un par de cosas. Sí, es verdad que la unión de hecho entre personas del mismo sexo existe. Es verdad que el matrimonio desde hace miles de años ha tenido una concepción originalista, concepción que justamente ahora se la pone en duda, se la replantea en base de los cambios de la sociedad. Vuelvo, insisto, lo que dije desde un inicio: a las instituciones jurídicas no se les puede entender como entes petrificados, que están ahí escritos en piedra por un dedo de Dios y entregados en el monte Sinaí. No, a ver, tienen que ir cambiando. Lo mismo dice Galo Mora sobre la división de poderes, entonces. ¿Perdón? Lo mismo dice Galo Mora sobre la división de funciones. Vea, el problema es que Galo Mora está yéndose en contravía de hacia dónde va el derecho constitucional. Es verdad que ya se planteaba superar a Montesquieu, pero hacia una mayor división de funciones del Estado. Por ejemplo, en Europa se está cuestionando el que la educación sea parte del Ejecutivo, porque eso puede implicar un adoctrinamiento ideológico. Es decir, en línea totalmente a la inversa. Ahora, claro, Galo Mora lo que plantea es: eliminemos la división de funciones y volvamos a Luis XIV. El Estado soy yo. No, a ver, eso es otra cosa. Acá lo que estamos planteando es la necesidad de que el derecho constitucional ecuatoriano se adecue, se actualice a los estándares del derecho constitucional mundial. El discutir, el querer petrificar la institución del matrimonio, partir de definiciones etimológicas. Por ejemplo, si fuera así, ¿verdad? Como matrimonio viene de madre, si parto yo de esa definición etimológica, también debería prohibir de que la mujer testifique, porque usted sabe que testificar es dar fe con los testículos. Testigo es sinónimo de testículo, y a nadie se le ocurriría que la institución del testimonio tiene que adecuarse a lo que fue en la Edad Media. Bueno, doctor, en todo caso, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Este es un tema planteado que yo creo que debe ser discutido, y en base a argumentos pueden decir que es una tendencia del constitucionalismo que se encuentra imperando. Además, ya hay 13 países que han acogido. 13 de 190 y pico. Sí, bueno, coincidencialmente los 13 jurídicamente más avanzados. Bueno, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias por la invitación.